Hola, buenos días. Vamos a empezar. Empezar presentación. Me llamo Ostra Karuna. Hola, Ausra, se está cortando un poquito tu audio. Ok, de nuevo. Hola, buenos días. Soy Ostra Karuna de Amplivox. Y junto con Ricardo Cubas, hoy vamos a presentar equipo Amplivox diagnóstico, audiómetro de diagnóstico de los canales de 70 más. Y vamos rodeando, voy a hablar poco y después Ricardo también va a explicar y va a demostrar más sobre equipo. Ok. Voy a hablar poco de empresa, entonces empresa está fundada de Sir Edwin Stevens desde 1905, entonces tiene bastante años. Aquí en Oxfordshire siempre estuvimos, pero como 1 año y medio cambiamos sitio para Birmingham, una ciudad más grande. Y empezamos con equipos de comunicación y también con, como se puede ver, como equipos como audífonos, ¿no? Pero se puede ver que en esta época eran bastante grandes, ¿no? Pero desde aquí se puede ver que siempre tenemos, Amplimox, siempre tenemos esta idea que los equipos tienen que ser portátiles. Nuestros equipos siempre vienen con accesorios incluidos, mayoría, ¿no? Todos esenciales, ¿no? Y siempre incluimos estuche también, que podría llegar a cualquier sitio. Y aquí se puede ver algunos audiómetros de años 60, creo que sí. Sí. Contamos con todos estándares porque vendemos para todo. Pasar. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, se Sí. estaba cortando un poco, pero sí pude llegar a escuchar que me compartiste a mí. Quisiera compartir mi escritorio, ¿me permites el momento en que se pueda? No sé si lo están viendo. Ahora sí, sí. Perfecto. Ok, entonces, bueno, buenos días con todos. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando. Me avisan si es que se escucha un poquito entrecortado, por ahí un apoyo para que puedan estar al tanto de todos los mensajes que quieran enviarnos o alguna consulta que se pueda dar en el camino. Bueno, vamos a hablar en este caso del audiómetro 270 más de Amplivox. Bueno, es un audiómetro que tiene pruebas de audiometría tonal, audiometría del habla, pruebas especiales y pruebas de simulación de prótesis auditiva y pérdidas, ¿no? Principalmente vamos a orientar esta capacitación con unos conocimientos generales para que podamos tener un poco más de entendimiento de cómo son las pruebas, ya que como tenemos clientes de todo tipo, desde los que se encargan de salud ocupacional, desde técnicos o desde estudiantes, quisiera darle una visión general a todo. Permítanme. Bueno, primero tenemos que entender un poco lo que es la audición.
para que se produzca la audición, tiene que haber una fuente sonora. Esta fuente sonora genera unas ondas en el aire que son transportadas a través del conducto auditivo externo y producen una vibración en la membrana timpánica, como podemos ver aquí. Esta vibración en la membrana timpánica genera una movilización de la cadena osicular, lo cual produce un movimiento de los líquidos endococleares. Este movimiento hace una despolarización de las células ciliadas externas e internas, las cuales a su vez despolarizan el nervio coclear. Esta transducción de una señal mecánica, que es el sonido, hacia una señal eléctrica, se produce a través de este procedimiento y luego llega al nervio coclear a través de la vía auditiva, y en el cerebro se procesa en la corteza auditiva, donde se da entendimiento a la audición, donde entendemos lo que es el lenguaje, ¿no? También. Entonces, este es el proceso de audición. Luego tenemos dos tipos de transmisión de sonido. El natural, que es la vía aérea, que es aquella que se transmite a través, como lo dice el mismo nombre, del aire, va a través del canal auditivo, estimula el tímpano, y de esa manera nosotros empezamos todo el proceso de audición. El umbral auditivo para esta audición, según estándar, es el 0 dBHL, y la vía ósea, que es aquel sonido que se genera al hacer vibrar el cráneo, ¿no? Usualmente, si nosotros tenemos un audiocap puesto en la oreja y tenemos una persona normoyente, este umbral se puede alcanzar cuando por vía aérea se estimula a 60 decibeles y pues se transmite ya a través de la piel, ¿no? Y el hueso. Entonces, digamos que siempre va a haber una diferencia en la vía aérea, la vía ósea de 60 decibeles, ¿no? Para la estimulación, pero se normaliza la vía ósea en su evaluación subiéndole 60 decibeles de potencia. Quiere decir que, entendido esto, si tenemos una pérdida total de la conductividad, pero tenemos una vía ósea intacta, o sea, en el que responde en umbral cero, entre comillas, si nosotros estimulamos por vía aérea, la máxima pérdida conductiva que podríamos determinar es de 60 decibeles. Luego, los tipos de hipoacusia, tenemos la pérdida conductiva, que es donde se afecta el oído externo o el oído medio. Esta pérdida se ve con una caída en la vía aérea, mientras que en la vía ósea se mantiene pues intacto, ya que se estimula directamente la cóclea. En la pérdida neurosensorial, la afectación del oído interno se da la afectación del oído interno o de la vía auditiva. Entonces, este se manifiesta en una caída en la vía ósea y obviamente la vía aérea va siguiéndola. Y luego tenemos la pérdida auditiva mixta, que es una mezcla entre pérdida auditiva conductiva y pérdida auditiva neurosensorial. Luego tenemos que entender un poco lo que es la audiometría. En la audiometría nosotros revisamos un diagrama donde en el eje de las ordenadas, o sea, digamos el eje vertical, tenemos la intensidad de sonido que se marca en decibeles, y en el eje de las abscisas tenemos las frecuencias o el espectro frecuencial, el cual se mide en hertz. Entonces, toda esta parte de acá es la potencia o decibeles, y este es el espectro frecuencial. Nos divide entre sonidos graves, que están a la izquierda, sonidos medios, que están a la mitad del diagrama o el audiograma, y los sonidos agudos, que están hacia la derecha. Luego, los elementos necesarios para una evaluación son, obviamente, un audiómetro, en este caso del cual vamos a hablar es el 270, es un equipo demasiado bonito que vamos a conocer un poco más a profundidad. El aislamiento acústico, que nos permite generar las condiciones requeridas para que una audiometría sea válida, y los transductores de vía aérea y vía ósea. Un pequeño detalle curioso con estos transductores es que tienen una atenuación de sonido, los de Amplivox, que nos permite realizar una audiometría sin necesidad de una cabina audiométrica bajo ciertas condiciones. No siempre se cumple, tiene que ser un ambiente tranquilo, pero sí se ha logrado hacer buenas audiometrías dada la atenuación de este headset. Luego, para entender un poco la simbología de la audiometría, hay una especie de referencia sencilla que es el monigote de Fowler, en el cual nosotros podemos ver los símbolos que se utilizan para el oído derecho, ¿no? Que es el signo menor que, y el círculo, y para el oído izquierdo, que es la X, y el signo mayor que. Luego, los grados de hipoacusia se dividen en
normal, o sea, las personas normoyentes que escuchan hasta 25 decibeles, de 0 a 25 decibeles, o incluso menos de 0 en otros casos, ¿no? Las personas con pérdida leve, que escuchan de 25 a 40 decibeles, personas con pérdida moderada, que escuchan de 40 a 60, severa de 60 a 80, y las personas con pérdida profunda, que escuchan de 80 decibeles a más. Entonces, en un caso ideal, nosotros tendríamos que una audiometría normal, entre comillas, tendría que ser a un promedio de 0, 10 decibeles. En este caso hemos utilizado 10 decibeles para representar en oído derecho y oído izquierdo. Esto es netamente un caso ideal, no necesariamente pues vamos a encontrar una audiometría así, de hecho es muy complicado encontrar una audiometría completamente plana como esta en un paciente. Entonces, ya empezamos a hablar un poco de la hipoacusia conductiva. Acuérdense que la hipoacusia conductiva lo que está afectado es la vía aérea, porque no hay conducción del sonido a través del canal auditivo, de repente hay una obstrucción o hay algún problema en la cadena osicular. Entonces, la caída se produce en vía aérea, mientras que la vía ósea está prácticamente intacta, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una muesca de Cajar que se produce a la frecuencia de 2 kHz, usualmente en pacientes con otoesclerosis, ¿no? Este es un caso particular y en el oído izquierdo está escuchando normalmente. Este es un ejemplo de hipoacusia conductiva del oído derecho. Luego tenemos una hipoacusia neurosensorial del oído izquierdo. Nosotros podemos ver cómo el oído derecho se encuentra completamente sano. Estos son diagramas sacados del equipo Amplivox 270 más, y en el oído izquierdo podemos ver cómo la vía aérea está afectada y la vía ósea también, o sea, ambas van juntas, ya que no hay diferencia entre una y otra, ¿no? Si tenemos la vía ósea afectada, obviamente, pues por más que se estimule la vía aérea, va a seguir al mismo nivel o muy aproximado a la vía ósea. Y luego tenemos una hipoacusia mixta, donde vemos que se produce un gap entre la vía aérea y la vía ósea. Vemos que hay una pérdida de vía aérea mayor a la vía ósea. Quiere decir que hay pérdida de audición en la conducción por el canal auditivo o por la cadena de huesecillos, y además hay una pérdida auditiva a nivel neurosensorial en el oído interno. Luego tenemos lo que es la logodiometría, que es una prueba que nos permite o medir la comprensión del habla, ¿no? O de la palabra. En este caso, nosotros tenemos que aplicar una lista de palabras fonéticamente balanceadas, y con esto de aquí se evalúa el porcentaje de discriminación en función a la intensidad. Quiere decir, si el paciente entiende toda la lista de palabras, a qué nivel también entiende el 50% de palabras. Entonces, esta es una repetición de una lista o de diferentes listas en diferentes tipos de intensidades, ¿no? Y nos ayuda a determinar la reserva coclear en algunas patologías, ¿no? Luego, para la logodiometría tenemos 4 puntos esenciales. El primero es el umbral de voz, así como el umbral de audición. No necesariamente es donde el paciente te entiende, sino donde el paciente ya siente la presencia del habla, cuando le estamos hablando a través del micrófono del evaluador. Luego tenemos el umbral de palabra, donde es la mínima intensidad para que el paciente pueda repetir 2 palabras, digamos que es lo mínimo para saber que ya está escuchando. Luego tenemos el umbral de percepción, donde es la mínima intensidad para entender el 50% de las palabras que estamos presentando. Y luego, el punto importante es el umbral de máxima discriminación, donde se consigue una respuesta del 100% de palabras entendidas. Quiere decir que nosotros le vamos hablando al paciente a través del equipo y el paciente nos va a ir respondiendo. Por ejemplo, le decimos vaca y el paciente de repente nos dice Paco, entonces no entendió la palabra, pero si le decimos gato y nos responde gato, es porque sí entendió la palabra. Entonces ese es el tipo de pruebas. Se hace una cantidad de 20 o dependiendo de cómo considere el evaluador. Bueno, la logodiometría con la hipoacusia, ¿ok? Si nosotros tenemos un oído derecho normal, este es aproximadamente el tipo de logodiometría que tendría. Como pueden ver, es prácticamente entiende el 100% de palabras a 30 decibeles. Pero si nosotros tenemos por ejemplo, una pérdida conductiva en el oído izquierdo,
Prácticamente es la misma curva, pero se desplaza hacia la derecha, ¿no? Es como si empezara un poco más tarde. Entonces, lo que tenemos es el desplazamiento de la curva, pero sin afectación del umbral de máximo entendimiento, que es el que, o de máxima discriminación, que es el que hemos determinado cuando responde el 100%, ¿no? Luego tenemos en hipoacusias neurosensoriales lo que se puede dar es que la máxima discriminación se reduzca. Esto usualmente pasa en pérdidas moderadas severas o mayores, ¿no? Que el entendimiento se va reduciendo. Entonces, acá tenemos un oído derecho normal y un oído izquierdo con hipoacusia neurosensorial severa profunda. Podemos ver que el máximo ahora está ubicado aproximadamente a 75%. Esto quiere decir que este es el máximo de palabras que va a entender este paciente. ¿Sí? Como vemos, se desplaza y la máxima discriminación se reduce. En neurosensoriales pasa esto. Luego tenemos el fenómeno de reclutamiento, que es característico de la cocleopatía o cordipatía, que es, digamos, un deterioro en el oído o en la cóclea, en el oído interno. Y en este fenómeno el paciente tiene un máximo de discriminación y luego, después de pasar esta intensidad, empieza a decrecer. Ojo que esto pues es solamente un ejemplo gráfico, no es necesariamente un caso real, así que tomémoslo con discreción. Hay un desplazamiento hacia la derecha, luego tenemos una máxima discriminación en 80 y después de 80 ya tenemos una caída, o sea, discrimina menos. Entonces, a mayor volumen, menor discriminación. Esto es importante para saber cuánto se tiene que amplificar la palabra a través de una prótesis. Luego tenemos el fenómeno de rollover cuando ya la caída empieza a ser bastante notoria, ¿no? Entonces, se considera que es una hipoacusia retrococlear y se genera en el nervio coclear o en la vía auditiva. En este caso, nosotros tenemos una caída que es mayor al 30%. Por ejemplo, si llega al 100% y cae menos del 70%, estamos hablando de un fenómeno de rollover. También hay una formulita en la cual, si es que no llegamos a un 100%, sino un porcentaje, por ejemplo, 70 y luego cae a 40, se calcula, ¿no? 70 menos 40 sobre 70, y si ese cálculo sale mayor o igual que... Dame un segundo. Si ese cálculo sale mayor o igual que 0.45, entonces tenemos un fenómeno de rollover. Luego tenemos la prueba de Stenger, que se utiliza cuando se sospecha que un paciente simula una pérdida auditiva. Esta es una prueba utilizada para poder determinar si tenemos un paciente que simula una pérdida auditiva. Segundo, por favor. Esto. Entonces, por ejemplo, tenemos dos oídos. Esta prueba se hace primero colocando un estímulo superior en el mejor oído y un estímulo inferior en el peor oído. Esta prueba se basa principalmente en lo que es el principio de Stenger, en que nos dice que si tenemos estímulos similares en ambos oídos, a diferentes tonalidades, vamos a escuchar únicamente el que se presenta con mayor intensidad. Quiere decir que si nos dicen exactamente la misma palabra al mismo nivel, vamos a escuchar el que suena o el que tiene mejor recepción de este oído. Por ejemplo, acá, al estar presentando un estímulo mayor del umbral en el oído derecho, nosotros escuchamos solamente este de acá. Si nosotros de repente tuviéramos una audición normal en ambos y me colocan acá a 50 y acá a 30 o a 20, solamente voy a escuchar el que tiene el mayor estímulo. Entonces, dicho esto, se supone que acá el paciente tiene que estar oyendo por el lado derecho. Si nosotros vamos aumentando la intensidad en el peor oído, si es que este paciente está simulando una pérdida, quiere decir que vamos a escuchar, o disculpen, más bien el paciente, a este nivel ya tiene que estar escuchando. Por lo tanto, como simula una pérdida en este peor oído,
el oído derecho deja de escuchar, porque ya acá ya está estimulándose, por decir así, el oído, el peor oído, y este deja de escuchar y te deja de responder por este, porque para él no existe estímulo en este mejor oído, ya que acá ya empieza a escuchar. Entonces, si el paciente te deja de responder, es un Stenger positivo o un simulador, ya que debería indicar, así esté por acá, que sigue escuchando en este oído, ¿no? Entonces, esa parte de ahí es importante saber para cuando tenemos algún paciente que está simulando una pérdida auditiva. Luego tenemos la prueba de Sisi, la cual nos permite determinar si un paciente puede oír cambios muy pequeños de intensidad en el sonido. Si es que esto ocurre, quiere decir que el paciente tiene reclutamiento, ¿no? Con esto se puede diferenciar si la pérdida es coclear o retrococlear. Entonces, nosotros nos ubicamos 20 decibeles por encima del umbral de la frecuencia del oído que queremos analizar. Y luego el equipo automáticamente va a lanzar incrementos de 1 decibel y el paciente va a ir presionando el pulsador cuando sienta estos cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si son 20 decibeles, si responde 10 de los 20, tenemos un 50% de resultado para el test de Sisi, ¿no? Cuando estamos en 50%, es indiferente al reclutamiento. Si es menos del 30, es negativo. Y si tenemos una respuesta de los 20 estímulos, por ejemplo, 15 o 14 a más, es positivo para reclutamiento. Es una prueba muy sencilla. Luego tendríamos lo que es la prueba de ABLB o Fowler. Esta prueba es, digamos que se basa un poco en el hecho de que en el reclutamiento hay mayor sensibilidad, como hemos podido ver acá, a estímulos o a cambios más pequeñitos, porque el oído con problemas cocleares tiene un poco más de sensibilidad. Entonces, esta prueba se utiliza para investigar el reclutamiento en hipoacusias neurosensoriales unilaterales, quiere decir con un oído sano y un oído deteriorado, o bilaterales asimétricas, con un oído mejor que el otro, como en los casos que hemos estado viendo, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, esto nos sirve para determinar en qué nivel el paciente tiende a sentir los sonidos de igual intensidad. Es como si empezáramos a determinar, según el umbral, por encima del umbral, cómo escuchan ambos oídos los sonidos de manera similar, ¿no? Entonces, tiene que haber un oído sano mejor para que esto y que no reclute para que podamos evidenciar el balance, ¿no? Podamos determinar cómo vamos equilibrando los volúmenes para ambos oídos. Y se requiere una diferencia mínima en los umbrales de aproximadamente 20 decibeles en vía aérea. ¿Ok? Esta diferencia no tiene que ser mayor a 60 para evitar la transmisión ósea al mejor oído. Acuérdense que con 60 decibeles ya se empieza a transmitir prácticamente directamente el sonido a la cóclea, ¿no? Como si estuviéramos haciendo 0 decibeles de vía ósea. Entonces se evita que sean las pérdidas mayores a 60. Luego tenemos, por ejemplo, acá sí no ha sido captura del mismo software porque ya era un poquito complejo. Tenemos una pérdida auditiva del oído izquierdo y una pérdida auditiva en el oído derecho. Como podemos ver, este oído izquierdo está más sano que el oído derecho. Por lo tanto, se empieza a evaluar en qué momento empieza el paciente a sentir igual. Por ejemplo, si acá lo evaluamos 20 decibeles por encima del umbral, ¿a qué punto el otro oído empieza a sentir que tienen el mismo volumen ambos estímulos? Luego, seguimos subiendo 20 decibeles en el mejor oído y en qué volumen el otro oído no responde como si tuvieran ambos el mismo nivel de audición. Y así seguimos aumentando. Como puedes ver, mientras vamos subiendo el volumen en el oído que mejor escucha, el otro te va respondiendo antes. ¿Ok? Eso es un caso específico que ya lo vamos a ver. Acá se van aproximando las respuestas. Eso es propio del reclutamiento. Lo normal sería, por ejemplo, si tuviéramos que la diferencia entre ambos oídos es lineal o se mantiene. Por ejemplo, si acá hay una diferencia de 20 decibeles,
conforme vamos aumentando 20 decibeles en el oído izquierdo, el oído derecho sigue estando 20 decibeles por encima. Vamos viendo acá 20 más, 20 más, 20 más, 20 más. Si tenemos una respuesta así al test de Fowler, quiere decir que tenemos cócleas sin reclutamiento. No sé si es que vamos bien todos o si hay alguna duda, porque puede ser un poquito complejo. Luego, si tenemos una patología coclear reclutante, lo que tenemos es que la pérdida o la diferencia entre una caída auditiva y la otra se va reduciendo y siguen, por ejemplo, este sube 20, acá sube 20, este sube 20, este sube casi 20, y así, este sigue subiendo 20 y acá, por ejemplo, subió 10, ¿no? Es un ejemplo, nada más. Entonces llega un nivel en que el oído izquierdo y el oído derecho al mismo estímulo, por decir así, un kilohertz en 80 decibeles, te responde, o 100 decibeles, te responde en el otro como si 100 decibeles sintiera igual, y eso que en uno, por ejemplo, en este caso, el oído derecho, hay una pérdida auditiva. Entonces, esto de acá es una patología coclear reclutante. Y luego nos pasa el caso en el cual nosotros vamos subiendo la intensidad en el oído menos afectado o sano, y el otro oído empieza a responder mejor incluso que el oído sano. Entonces, esto se llama sobrereclutamiento. Quiere decir que acá tiene mayor sensibilidad en el oído que tiene la pérdida auditiva, ¿no? Usualmente se hace la evaluación entre las frecuencias 500, 1000, 2000 y 4000. Se toma 1 a 2 frecuencias, dado el tiempo que toma hacer la prueba, y hay alguna preferencia hacia las frecuencias agudas para que sea más fácil de realizar el test, ¿no? Y acá se me olvidó cambiar el título, pero es la prueba de decaimiento. Consiste en ver la sensibilidad para medir la fatiga, o perdón, medir en cuánto tiempo el paciente deja de oír. Por ejemplo, se coloca un estímulo durante 60 segundos y si el paciente deja de oír, se va aumentando ese estímulo. Si el nivel, si hay una caída, perdón. Esta prueba se llama Tone Decay, ¿no? Sí, Tone Decay, es correcto. Decay. Acá se me olvidó colocar. Sí. Tone Decay o decadencia o decaimiento de tono. Correcto, sí, ahí se me olvidó cambiar un poco el título. Bueno, entonces, en este caso lo que nosotros tenemos es que si hay un decaimiento de más de 25 decibeles, indica que hay un daño. Ricardo, no aparece presentación ahora. Ah, perdón, perdón, Ujú. perdón. Ok, listo. Mil disculpas. Entonces, Ya. nosotros tenemos que se aplica a 5 decibeles sobre el umbral, el tono, durante 60 segundos. Si nosotros tenemos que el paciente deja de escuchar, se va aumentando el estímulo hasta que el paciente se mantenga escuchándolo los 60 segundos. ¿Ok? Una caída entre 15 y 20 decibeles es indicativo de una pérdida auditiva coclear. Y si hay una caída por encima de 25 decibeles, quiere decir que, por ejemplo, si el umbral está en 30 y tenemos estimulando en 60 y aún así con 60 decibeles no escucha durante los 60 segundos, es un indicativo que hay un daño al nervio vestíbulo coclear. Bueno, y esas son las pruebas principalmente especiales que trae este equipo para poder hacer evaluaciones. Entonces nosotros vemos que nos sirven para determinar si hay pacientes simuladores o si hay pacientes con daño en el nervio vestíbulo coclear o daño en la cóclea, ¿no? Si el daño es retrococlear, si tenemos de repente pacientes con reclutamiento. Entonces estas pruebas especiales sirven principalmente para eso, que van más allá incluso de las pruebas tradicionales. Entonces, bueno, acá les dejo mi contacto igual para cualquier detalle general. Quisiera saber si tienen alguna duda antes de pasar con Ausra, que nos va a explicar un poco el equipo. Igual el equipo lo tenemos aquí. Si pueden ver la otra parte del video. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera consultarnos?
Sí, yo creo que sí, tal vez escribe alguien. Ninguna duda todavía. No. Muchas gracias, Ricardo. Explicaste muy bien, muy bien. Ok, me gustaría saber si tienen alguna consulta específica. Igual esto lo vamos a colgar de nuevo y podría aclarar algunos detalles antes de pasar al funcionamiento del equipo. De hecho, el equipo es muy bonito. Si Ausra nos apoya un poco con describir las pruebas y yo continuaría manejando el equipo, ¿no? Y bueno, valga la aclaración que si nosotros tenemos un equipo como este con pruebas especiales, la mayor forma o la mejor forma de entender cómo funcionan estas pruebas es principalmente aplicándolas, ¿no? O sea, de hecho, en este caso tenemos el equipo, como podemos ver, con las pruebas especiales ya habilitadas. Tenemos el test de Stenger, el de ABLB, el CC, el MHA, que no lo he explicado porque ya no me alcanza el tiempo, el HLS y el tone decay o decadencia de tono. Voy a acercar un poco ahí para que se pueda ver. Entonces, acá vemos de nuevo Stenger, tenemos ABLB, CC y MHA. Voy a habilitar el micrófono acá para que no haya... Okay. Ya. Como les decía, acá podemos ver todas las pruebas especiales, pero de nada nos sirve que tengamos las pruebas especiales si no las tenemos con un paciente para evaluar. Así que el concepto es muy importante, pero tenerlas en físico con el equipo y con el paciente nos va a hacer entender un poco más cómo es que funcionan estas pruebas. De ahí el equipo, pues, tiene todas sus pruebas habilitadas, como podemos ver acá. Tenemos una parte muy simpática del equipo es cómo se presenta la señal. Nosotros sí podemos ver ahí el botoncito del estímulo. En este caso se prende rojo para el oído derecho, se prende azul para el oído izquierdo. ¿No? Cuando hay masking, presentamos masking, se prende la tecla de masking. Es algo muy simpático, ¿no? Una guía que nos permite determinar fácilmente qué oído estamos estimulando, ¿sí? Y bueno, las señales que son de prueba tonal y la de speech audiometry a través del micrófono, ¿no? Acá nos permite también regular lo que es las respuestas. Por ejemplo, si 30 decibeles estimulamos y nos va respondiendo las palabras, le ponemos yes, no, yes, no, y vamos acumulando el porcentaje. Y todo esto se puede descargar el software, ¿no? Es bastante sencillo de manipular. Después también puedo incluso mostrarles un poco el software para que vean cómo es que funciona el equipo y cómo se van descargando las pruebas, ¿no? Pero ahora sí doy paso a otra para que nos dé mayor información sobre el equipo. Sí, muchas gracias, Ricardo. Sí, voy a hablar un poquito. Deja aquí abrir presentación. ¿Dónde paramos? Entonces, sí, la verdad este equipo como nació de otro equipo que 270, tal vez alguien ya conoce ese equipo y nosotros escuchamos clientes que ellos querían y claro, adicionamos varias cosas y primero, claro, el look nuevo también y más, como tiene más pruebas y cosas, ¿no? Bueno, primero que se nota, claro que es bastante moderno también para presentar el tono. Tenemos como touchscreen metálico, entonces la prueba puede ser muy silencioso también para guardar. Bastante cómodo. Aquí se puede restar
las manos y muy cómodo para regular con reguladores en los sitios ergonómicos, ¿no? Y como dice, tiene reguladores, es como regular, ¿no? Y como Ricardo ya ha mostrado, tiene diferentes colores y entonces siempre sabes cuál oído estás probando, ¿no? Si fue izquierdo, azul, si fue derecho, rojo. Y muy simples para entender display. Sí, sí, y para manejar también muy simples, teníamos esos 6 botones para hacer las pruebas y los 4, los otros 4 para entrar en más detalles, ¿no? Entonces, esto como expliqué. Si no sabes completamente qué hacer, solo empezar por primero teclear, borrar la prueba, después como señal. Aquí, por ejemplo, el tono como señal. Se puede elegir varios tonos. Speech también se puede hacer por micrófono y también grabado. Sí. Sí, también como aparece el speech, se puede hacer por 1 o 2 oídos, ¿no? Algo que hay nuevo es el enmascaramiento. Entonces puede ver que puede elegir que no hay masking, ¿no? Puede ser track masking, cuando estoy aumentando el volumen, el enmascaramiento sí aumenta automáticamente, entonces no es necesario usar las manos. Y lo que más interesante es asistente de enmascaramiento. ¿Qué significa esto? Aquí en la pantalla se puede ver cuando elegimos, ahí va a mostrar algunos símbolos que va a indicar. Por ejemplo, este símbolo va a indicar que necesita mascarar. Este no es necesario y este para aumentar. Y este como disminuir. Entonces hay 4 símbolos que hablo contigo. Hablo contigo y es muy fácil para la gente que no conoce bien, pero es completamente automático. Pruebas que se puede hacer en vía aérea, vía ósea y con mascaramiento también incluido. Entonces, es porque es muy fácil. Sí. También hay ProEQC, que para salud ocupacional, algunas profesores, es muy importante para saber muy, como vamos a decir, muy preciso, ¿no? Porque BQC umbral por 1 decibel y más precisa prueba. Y como dije, sí, para vía aérea, vía ósea, se puede hacer con enmascaramiento automático, que también ayuda. Y también las pruebas automáticas, hay opciones, porque a veces clientes dicen, me interesa solo una frecuencia, saber una prueba automática o solo 2 frecuencias. Entonces aquí se puede elegir o una frecuencia o un oído o 2 oídos, o en esta pantalla se puede ver que si entras en el menú, puedes elegir apretando esos botones yes o no y cualquier tipo de combinación que se quiera. Solo no se puede quitar 1 kHz, los demás se puede quitar. Aquí estos temas ya hablamos, entonces las pruebas
Sí, también hay estas pruebas que Master Hearing Aid para vosotros que tal vez está vendiendo audífonos, entonces es muy buena porque realmente a veces el cliente dice que yo escucho bien, yo no necesito audífono, pero cuando tú pones para este cliente que supuestamente oye bien, podemos simular como, na verdade, esta não é errada. Esta para cliente que supostamente oye bien. Entonces, podemos simular cómo podría ser su vida con audífono. Y claro, la persona puede mover. Es mismo como yo pienso que mi vista está bien hasta que yo coloco óculos, ¿no? Mi gafas, ¿no? Y para relativos de cliente potencial, tenemos prueba Hearing Loss Simulation como simulador de pérdida, porque como, por exemplo, hijo no entiende o qué pasa con su mamá, entonces podemos simular para comprender mejor. Sí. Como he dicho, de equipo siempre incluimos todos estos accesorios esenciales en el precio, ¿no? Y algunos hay que por extra. De software. Entonces, todos nuestros equipos vienen con software gratis. Y también en la lengua española es muy, muy sencillo de usar. Y voy a mostrar un poquito, tal vez, ¿no? Sí, el software gratis que es AmpliSpeed, ahora versión 1.2.3, solo entrar en nuestra página y se puede descargar y usar. También hay versión AmpliSpeed Nova. Si vosotros ya está usador de Nova, puedes directamente cargar a Nova. Entonces, porque compatible y también gratis este módulo para pasar los datos. Y si vosotros queréis, no tenéis ni Nova ni otro tipo de database, pero queréis tener uno, también tenemos AmpliSpeed Pro, que en la verdad es amigo AutoAccess, por un pequeño costo también podéis tener. Yo creo que yo después voy a poder mostrar, voy a ver qué tengo. Ok. Y sí, todos nuestros equipos tienen 3 años de garantía. Y tenemos, por favor, puedes seguirnos en social media, especialmente yo recomiendo en YouTube, Amplivox Limited. Y aquí puedes ver que varios videos tienen con subtítulos, ¿no?, en español. Entonces, bastante sencillo, se puede también aprender varias cosas. Ahora, ¿quieres, Ricardo, que yo muestre software o tú quieres? Hola. Yo creo que yo podría mostrar el software directamente manejando un poquito el equipo acá. Ok, perfecto. ¿No? Ok, listo. Entonces, pues vamos a manejar un poquito acá el equipo. Voy a primero, como sabemos todos, vamos a trabajar con... Vamos a apagarlo. Vamos a limpiar todo. Ok, el equipo es bastante sencillo de usar, ¿sí? Por defecto, pues solamente se conecta a la alimentación
y ya tenemos la unidad prácticamente para uso después de presionar Power, ¿no? No hay que esperar mucho tiempo de inicio. Como pueden ver, listo para su uso prácticamente al instante, ¿no? Entonces tenemos, pues, que nos sale primero el estímulo, que es una onda seno, una onda pura, el nivel de intensidad al que estamos, que es 30 decibeles HL a una frecuencia de 1 kHz. Entonces nosotros, pues, generamos el estímulo presionando, voy a bajar un poquito de acá. El paciente obviamente tiene que tener puesto los... Y tenemos que poner auriculares. Sí, ajá. Y luego, pues, obviamente empezamos a presentarle el estímulo, ¿no? En este caso, si no nos responde a 30 decibeles, vamos sumando y lo vamos presentando. El paciente va a tener un pulsador, como el de acá. ¿Ven? Y cuando el paciente aprieta este pulsador, nosotros tenemos la respuesta que se prende en la pantalla. En los test automáticos, este pulsador nos sirve para saber cuándo el paciente está respondiendo. Está bien, entonces si por ejemplo estimulamos acá y encontramos el umbral a 50, obviamente tenemos que hacer el algoritmo de subir, bajar y determinar que de verdad el umbral es 50. Entonces vamos guardando con la tecla Store. Como ven, no es un botón, sino es prácticamente de toque, ¿no? De contacto. Y nosotros pues vamos a poder seguir avanzando. Vamos a la frecuencia de 2000, donde el paciente de repente recayó un poquito su audición y nos escucha 60. Luego la frecuencia de 4000, donde ya tenemos una caída mayor. Presionamos ahí y el paciente recién nos responde. Y ya tenemos un ejemplo, es netamente ejemplificando lo que vendría a ser una audiometría, ¿no? De acá nos responde en 40 y en 250 nos responde en 35. Entonces, vamos a pasar acá en la computadora, vamos a abrir el AmpliSuite a manera netamente de ejemplificar lo que estamos viendo. Un segundito mientras voy cargando el AmpliSuite. Voy a compartir. Listo, entonces aquí hacemos la descarga de la audiometría. Y como podemos ver, pasa automáticamente pues lo que es la audiometría aérea. Lo mismo sería para la vía ósea, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí al equipo y otra vez nos vamos al estímulo en salida, escogemos óseo. En 250 debería estar siguiendo, vamos a un caso hipotético, ¿no? Porque siempre sabemos que hay como que una pequeña diferencia en lo que es la audiometría. 50.000 debería estar respondiéndonos en 50. 2000 nos debería estar respondiendo en 60. No sé si 4000 llega a 75. No, no llega, así que no va a haber respuesta, ¿no? Entonces, igual ahora volvemos acá al software y descargamos. Entonces, como vemos, vamos pasando toda la información al software y podemos ir también colocando lo que es la banana del habla, colocando los niveles de pérdida auditiva para poder tener una guía. También obviamente se puede imprimir el informe personalizado, en este caso tenemos el logo de la empresa, tenemos todo esto de acá, listo para imprimir automáticamente. Es un equipo y un software bastante amigable, bastante fácil de entender. Por ejemplo, en una evaluación de vía aérea y vía ósea ha sido bastante sencillo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, lo que es la evaluación de
logometría. Como vemos, el estímulo ya sale presentado. Estamos evaluando el oído derecho. También podemos evaluar el oído izquierdo. Como ven, cambia la perilla. O podemos evaluar ambos oídos a la vez y se habilitan ambas perillas. Entonces, vamos, como hemos evaluado un oído derecho con una hipoacusia, acá ya podemos guiarnos de esto, que está entre moderada a severa. Podríamos considerar que de repente a la hora de hacer la logodiometría vamos a tener aproximadamente un inicio, todo es teórico, en 50 decibeles, ¿no? Entonces acá empezamos a decirle gato, vaca al paciente conforme nos va respondiendo. Nosotros tenemos que ir apuntando las palabritas aquí que nos responde correctamente. Como podemos ver, en el top cover nos dice sí o no. ¿Ok? Entonces aquí vamos registrando. Si nos respondió bien, le damos yes y aparece el 100%, porque de una palabra, esa única palabra la respondió bien. Si la siguiente la responde mal, presionamos no. Ya tenemos el porcentaje de nuevo regulado. Luego otra vez sí, y así después de repente no nos responde nada bien, ¿no? Tuvo un pequeño tema ahí con la audición, entonces este sería más o menos una respuesta del paciente, tendríamos un 10% de efectividad. Entonces esto también incluso se puede pasar acá al audiómetro. Vamos al audiómetro en lo que es habla y lo descargamos. Y ahí ya empieza a aparecer los puntitos, luego de repente en 60 vamos a tener una respuesta de 50%, o sea, más o menos por acá. Él responde el 50% de palabras bien. Y empieza a armarse una curvita. O sea, obviamente esto es solamente de referencia. Si de repente nos hemos equivocado, podemos borrar este punto y tal vez acá nos respondió más veces palabras. Podríamos de repente tener acá ya un 80%. Lo cargamos de nuevo acá al software con los errores corregidos para ese nivel y también se corrige en el software, como ven. Ya apareció, entonces es un equipo bastante sencillo de usar. Todo lo vamos trabajando acá, sí o no, las respuestas se van registrando, tenemos el oído que estamos analizando, si queremos analizar el otro, lo cambiamos, empezamos de nuevo con el mismo proceso, si responde, no responde, en lo que es la vía, en lo que es la logodiometría, y todo esto también se va pasando directamente a lo que es el software, que tenemos acá, en tiempo real prácticamente. Entonces, es bastante fácil de manipular. Si nosotros ya hemos terminado, de repente podemos cambiar acá signal, tone, podemos evaluar el oído izquierdo. Bueno, lo ideal es evaluar ambos oídos al inicio para determinar si no hay una diferencia muy alta, ¿no? De repente podríamos encontrar en el oído izquierdo una caída muy alta en comparación a esto. Por ejemplo, nos vamos acá, regresamos acá al tono, ¿no? Y de repente en 1000 Hz ya tendríamos una caída de, no sé, una 25. Entonces, con esa diferencia, pues de repente el equipo nos empieza a... Ay, perdón. De repente con esto el equipo nos empieza a indicar que ya necesitamos aplicar enmascaramiento. Como pueden ver ahí, me sale un signo. Entonces le ponemos masking, habilitamos el masking. De repente acá ya no nos responde ahí, ¿no? Sino nos responde un poquito más arriba. Y bueno, esto obviamente se va a pasar al software, ¿no? Y ya nos sale la referencia ya con el símbolo de enmascaramiento, como podemos ver. Y así pues vamos pasando todas las pruebas, vía aérea, vía ósea. La vía ósea ya la hemos visto que es con la salida, seleccionando la salida.
También todos los test especiales, bueno, estos test especiales nos dan información diferente. Podemos borrar todo el examen, presentar solamente la señal tipo seno sin masking, ¿sí? Y ir al menú especial, pruebas especiales. Ya tenemos Stenger, que como hemos dicho, o sea, la prueba es bastante sencilla. De hecho, no vamos a determinar su funcionalidad hasta que tengamos un paciente en el cual podamos aplicarlo. Nos pasemos por un menú y todas las pruebas ya están habilitadas por defecto en el audiómetro. Y como hemos visto, pues es bastante sencillo de usar. Cuando terminamos, nosotros podemos guardar las pruebas acá en un PDF en el software, así, o imprimirlos directamente, depende de lo que queramos hacer. Podemos incluso escoger las sesiones que hemos tenido. Ven, se van marcando de fondo. Y irlas modificando, ¿no? Entonces, eso de ahí es importante. Por ejemplo, ahorita que borré toda la información, descargo de nuevo y chan con mi progreso, o sea, digamos que borro lo que habíamos hecho, entonces pues me voy acá, aplico y listo, ya está de nuevo cargado nuestra audiometría. Vía aérea, vía ósea, todo eso está determinado fácilmente ahí. Podemos editarlo incluso si es que hemos encontrado un error, ¿no? Por software en el informe y se manda a imprimir o se guarda, ya dependiendo de las necesidades que tengamos nosotros, ¿no? Y el equipo es bastante sencillo, como hemos visto. Ya terminé mi prueba, ya no quiero usarlo, lo apago y se acabó. Es prácticamente plug and play, no tiene mayor inconveniente, viene con todo habilitado. Obviamente, pues nosotros nos encargamos de ya entregar los accesorios para lo que es una logoaudiometría, que es el micrófono del evaluador y el micrófono del paciente, que es un micrófono especial que va dentro de la cabina, ¿no? Entonces, bueno, principalmente creo que ha sido una visión muy sencilla del equipo. No sé si es que de repente hay alguna duda, alguna consulta adicional. Estoy dispuesto a escucharlos. Hola, ¿se fueron? ¿Alguna duda? Hola, hola. Sí, ¿nos escucha? Sí, yo creo entonces que deshabilitamos para que la gente pueda hablar también, ¿no? Sí. Cualquier duda, consulta, estamos para responderles. Igual, no se preocupen porque se han perdido alguna parte de esta pequeña capacitación. Vamos a cargarlo. A ver. Claro que sí. Acá el doctor Manuel López nos pregunta si podemos agregar datos. Sí, voy a compartir de nuevo mi... Sí, yo puedo mostrar cómo se puede. ya, ok. Ausra nos va a mostrar esa parte. Voy a dejar de compartir acá también para que Ausra nos apoye. Déjame. Reportes quería decir que algunos comentarios. Aquí, por ejemplo, se puede entrar todos los datos del paciente, ¿no? Data de nacimiento. Aquí, por ejemplo, abajo se puede poner comentarios. Cuando vas, por ejemplo, aquí va a salir dos páginas, ¿no? Y aquí esos comentarios se puede ver, ¿no? No sé si está perdido.
Y sobre el logo también estaba consultando para modificarlo, que creo que también está en configuración. Disculpa, ¿cuál pregunta? No entiendo. Sí, sí. Estaba consultando para el logo de su empresa. Por ejemplo, también acá, como hemos visto, yo he configurado en la hoja el logo de la empresa. Acá podemos colocar el encabezado del reporte y texto adicional. Y también los comentarios se pueden mostrar en la impresión, ¿no? Acá se puede escoger cualquier logotipo que uno quiera. Yo he puesto el logo de la empresa, Ausra nos puso el logo del equipo mismo en su presentación. Sí, cualquier foto se puede poner. Sí, sí, sí. De hecho, nos compartes de nuevo tu AmpliSuite para que vea el doctor y vea que has colgado una foto del equipo mismo donde yo colgué un logo. Entonces, si queremos, incluso podríamos colocar nuestra foto en el reporte o algún detalle que queramos que nos interese. A la hora que vas al Sí. reporte o configuración. Sí, vamos a configuración general y aquí he puesto equipo y también te puedes escribir cualquier tipo de información, sin interés, teléfono. Y claro, yo he elegido español en este caso, pero si quieres aprender otra lengua también se puede. Claro. Sí, ¿qué más? También de geometría se puede cambiar pantalla. Entonces, si quieres ambos oídos en el mismo gráfico, puede ser. O oído izquierdo a la izquierda de la pantalla, izquierda de la derecha, entonces también. También configuración de iconos. Cada país tiene sus iconos. Si tienes preferencia, por ejemplo, de se puede cambiar. Y también hay geometría tonal, que sumamos. No sé qué pasa con ese micrófono. ¿Puedes desligar? Sí, yo creo que yo escucho. Bueno, la idea es que, por ejemplo, podemos sumar esas frecuencias y tenemos este número aquí. Porque no todos pueden entender programas o entender números. Justo el doctor estaba preguntando sobre la posición de los audiogramas, si se puede modificar, y ya justo lo mostraste también en el menú. De hecho, si regresamos a ese mismo menú, o incluso yo lo muestro acá, en configuración, se puede colocar, cambiar el oído, se pueden colocar ambos oídos en el mismo gráfico, ¿no? Y de esa manera, pues, de repente, colocarlo como a nosotros nos guste, según si quieren. En este caso hemos puesto oído derecho a la izquierda, podemos hacer oído izquierdo a la izquierda, ¿sí? Y trabajarlo de la manera más cómoda para cada uno. ¿Alguna otra duda? Igual, vamos a hacer una serie de videos compactos, pequeños, de esta misma capacitación para que... Sí, quería contar que ahora micrófonos son libres, entonces puedes hablar también. Ya, claro. Todos los que quieran pueden habilitar su micrófono y pueden hablar, hacer una consulta, sin problemas. Yo creo que de repente dejamos de grabar para que lo hagan sin miedo, porque ya hemos llegado casi al final.